de un proceso, ¿m? No es lo mismo que hablar de los procesos de arranque. El proceso de arranque es el que nos permite tener el primer proceso para ser ejecutado en la computadora. Entonces, ¿qué es un proceso? Dice acá, son las instrucciones que están en el CPU listas a ser ejecutadas. El estado en el que se encuentre, los recursos asignados, memorias y sus contenidos, la posición de memoria como el contenido de la posición de memoria, la planificación, qué va a ser ejecutado primero y qué va a ser ejecutado después, el proceso padre y los recursos que compartía con él. O sea que un proceso no es simplemente una aplicación. ¿Mm? Es más, la aplicación en sí es la primera parte, las instrucciones que están listas para ser ejecutadas. ¿Mm? Después, los atributos que tiene este proceso, tanto sean de valores que tiene almacenados, de valores que tiene asignados, por ejemplo, un puntero a memoria, ¿no? Y el estado en el que se encuentre, que es otro atributo de ese proceso. Si está en espera, si está perdido o es un proceso zombie, si está ejecutándose, si está cancelado, o si simplemente está durmiendo porque no tiene los recursos necesarios. Así que un proceso es una cosa. Ahora, en el apunte después viene proceso de arranque GNU Linux. Esto marca cómo va a reiniciar, cómo va a iniciar su máquina. Entonces, este es el proceso de arranque y esto es lo que es un proceso en una computadora. Más tienen la misma palabra, pero casi que no tienen nada que ver o no corren en paralelo. Para correr un proceso en la computadora, primero se tuvo que haber corrido estos 4 procesos, donde el último recién es un proceso propiamente dicho. Como dice acá, para poder empezar a hablar de procesos en GNU Linux y del manejo de los mismos, es necesario conocer cómo es el proceso de arranque del sistema. O sea que estamos conociendo el proceso de arranque del sistema. El proceso empieza con lo que viene ya integrado en las máquinas en su memoria, en esa memoria ROM o CMOS, donde tenemos los procesos de entrada y salida básico de una PC, lo que nos permite interactuar, como cuando conectamos un Arduino con sus sensores, todavía no tenemos nada programado, pero sí tenemos los sensores. Entonces, lo primero que se carga es el BIOS. ¿Qué hace el BIOS? Verifica que los elementos mínimos que necesita la computadora para arrancar estén funcionando. Que todo el chipset de su mother tenga la verificación necesaria para poder arrancar. Se hacen todas las verificaciones. Si hay algún error, su motherboard se los va a indicar. Sí, sí. Bueno. Después, ¿qué sigue? El bootloader. El bootloader es el que nos permite cargar a dónde va a arrancar esto. Por ejemplo, si tengo 2 particiones primarias, que para ustedes ya tendrían que saber que son 2 particiones primarias, y en una tengo Linux y en otra tengo Windows, el bootloader va a permitir seleccionar cuál va a ser nuestra
nuestro sistema operativo de inicio. Una vez que el bootloader nos permite cargar el sistema operativo, va a pasar a cargarse el kernel, esa pequeña porción de nuestro sistema que es la encargada de manipular, gestionar y permitir el acceso a nuestro hardware y a nuestro software. Eso quiere decir que el kernel hace la participación entre el software y software, entre software y hardware, ¿ah? Ya que para comunicar un hardware en particular con otro, vamos a tener que tener un software, un controlador, un driver, y el kernel es el que permite hacer toda esta interacción con usuarios, con restricciones, con permisos. Todo esto lo va a permitir nuestro kernel. Una vez que el kernel se cargó, hay un proceso que está cargado en memoria. Ese proceso es el proceso init, es el proceso padre de todos los procesos. Acá tenemos la descripción de lo que pasa en cada una de esas etapas, en la etapa del BIOS, en la etapa del bootloader, cómo es el proceso, cuánto utiliza del master boot record, ¿no? Como vemos son tamaños muy pequeños. Y acá empieza la etapa del kernel, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un sistema operativo, casi siempre pensamos en uno de escritorio, en un celular, pero lo central, lo primordial y lo que tiene que ser totalmente dinámico y que va cambiando constantemente es el kernel. Va cambiando constantemente porque constantemente va saliendo nuevo hardware. Y ese hardware tiene que ser compatible, adaptable. Así que el kernel, más allá de que es una pequeña porción de código, es lo más difícil de mantener. Acá tenemos dos tipos de kernel monolítico, donde está todo integrado, y kernel modular, el cual podemos agregar módulos, cambiarlos y hacer muchísimo más configurable todo nuestro sistema operativo. Acá viene la etapa del init. Dice, antes de comenzar a hablar del proceso init, debemos definir qué es un proceso nuevamente. Un proceso es un programa que se ejecuta en un determinado momento en el sistema. Siempre hay una serie de procesos que se ejecutan sin la intervención del usuario y que hacen que el sistema sea utilizable. Eso se llaman demonios para nosotros, ¿no? Son servicios y demás que nos permiten desde dibujar la interfaz hasta tener una comunicación constante con algún otro dispositivo o servidor. Cada proceso contiene un conjunto de estructura de datos y una dirección en la memoria principal. Importante, tener la dirección de la memoria es una parte y tener la estructura de datos es otra. En esa dirección de memoria se reserva el espacio para que se realice la copia del código del proceso. Entonces, es como que nos dan una posición de memoria y nosotros en esa posición de memoria lo que vamos a poner es el proceso. ¿Para qué? Para no tener que leerlo del disco rígido y ya pasarlo a memoria principal, la cual es muchísimo más rápida, y de ahí va a empezar el proceso de las memorias caché, ¿no? El área para los datos del mismo, como dice acá, el espacio para que se realice la copia del código, el área de datos de los mismos, eso quiere decir que tengo el proceso, una función, y también tengo los datos. O sea que la dirección de memoria me puede apuntar tanto a una función como a los datos. O sea que puedo apuntar, puedo tener un puntero a función.
así como tengo un puntero a datos. O sea que es una dirección de la memoria. Está ahí el proceso. ¿Mm? Pila de proceso e información adicional utilizada por el sistema durante la ejecución. ¿Qué es la pila? Tal cual como lo dice la palabra, como si fuera una pila de ropa, como si fuera un tacho en el cual vamos tirando ropa, ¿no? La pila lo que hace es amontonar procesos y el último que ingresó es el primero que sale. La última remera sucia que ustedes tiran es la primera que agarran porque queda en el tope. ¿Mm? De ahí viene la palabra stack. ¿Y qué pasa si ese stack que yo tengo asignado me voy, lo desbordo? Me dicen, che, tenés 3K y yo le mando 6. ¿Qué es lo que pasa con ese stack? ¿Alguno sabe cuál es el término? Overflow, stack overflow. ¿Le suena la palabra stack overflow? Bueno, exactamente. Se desborda. De ahí viene el stack overflow. Una página donde se les desborda la memoria porque tienen errores. De ahí viene. Dice, existen dos tipos de procesos. Los procesos de usuario, que son aquellos procesos ejecutados directamente por el usuario, y los procesos demonio. Los procesos demonio son aquellos que no requieren la intervención del usuario y se ejecutan en un segundo plano. Muy parecido a un virus. Yo digo, che, esto es un virus, ¿no? Porque no lo controla el usuario y es un demonio. Bueno, pero es un demonio creado con los permisos pertinentes y respetando las reglas de nuestro sistema. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un malware? Porque virus es muy particular. Estos son demonios buenos. Los virus, o gusano, o troyano, o un ransomware, ¿no? Son procesos que toman atributos que no tienen, ¿no? Toman atribuciones que no tienen y hacen cosas que no deberían. Si su sistema operativo no está bien controlado en usuarios y permisos, los malware van a poder hacer lo que quieran sobre su sistema, ¿no? Los procesos en segundo plano pueden ser de usuario o pueden ser demonios. Tu proceso lo puedes hacer correr en segundo plano también. No tiene nada que ver con eso. Es más que nada con quién tiene la posibilidad de manejarlo al proceso y si necesita usuarios o cómo se valida la identidad del que está creando ese proceso demonio, que es el kernel, ¿no? O el proceso init, que es el padre de todos los procesos. ¿Mm? Que se ejecute en segundo plano no quiere decir que sea demonio, quiere decir que los demonios se ejecutan en segundo plano porque ustedes no los ven. Una vez que la etapa de carga y ejecución del kernel se completa, se inicia el proceso init. Este proceso es ejecutado por todos los sistemas basados en Unix. ¿Tá? O sea que cargué el kernel, se inicia el proceso init. Y es el responsable de la inicialización de todos los nuevos procesos, excepto el proceso swapper, que es el que hace intercambio de memoria, ¿no? ¿Qué hace? Baja todo lo que tengo en la memoria RAM y lo pasa a la memoria virtual. ¿No? Es el único que no le ejecuta el proceso init porque ¿qué hace el swapper? Saca procesos que están en memoria y los pasa a la memoria virtual. Init se conoce como el proceso dispatcher o planificador, encargado de decir qué proceso se ejecutará y cuáles serán copiados, borrados de la memoria principal. O sea, es el proceso padre. A partir del momento de ejecución de init, este es conocido como el proceso 1. ¿Tá? El primer proceso, el proceso número 1, es el proceso init. Es el padre de todos los procesos, excepto del swapper. Pero porque el swapper no es un proceso normal, no es algo que quiera hacer con la computadora, sino es un proceso de manejo de memoria.
para poder utilizar la memoria RAM. A partir del momento de ejecución de init, este es conocido como el proceso 1. Dentro del directorio /etc se encuentra el archivo init-tab, que corresponde al archivo de configuración del proceso init. O sea que ahí ya tenemos un archivo, o sea que no es tan invisible el init para nosotros, donde podemos decir qué es lo que queremos cargar. Entonces, si tenemos una versión de Linux que está basada en seguridad y no necesita una interfaz gráfica, en el proceso init nos va a decir cuáles van a ser los procesos que se van a cargar. En cambio, si es un Ubuntu con una interfaz Genome, lo que va a cambiar dentro del proceso init es qué va a cargar, qué procesos y cuáles van a ser esos procesos que van a hacer que la interfaz se vea y que podamos interactuar con la interfaz. Así que ese init-tab, este archivo init-tab que dice acá, es el que casi ningún usuario toca, ¿no? Ustedes no lo van a tocar, a menos que ustedes estén desarrollando un sistema operativo en particular para eso. En GNU Linux, los procesos se ejecutan en forma jerárquica. Cada proceso es lanzado desde el proceso padre, por lo que el proceso lanzado se llama hijo. Podemos decir entonces que todos los procesos ejecutados luego del inicio del sistema son hijos del init. ¿De qué nos sirve esto? ¿O cómo lo podemos relacionar? Si cada padre tiene un proceso hijo, quiere decir que el padre conoce dónde está la dirección de memoria del proceso hijo. ¿Estamos? Por lo cual, si yo tengo asignada una porción de memoria y esa porción de memoria es de un proceso hijo mío, ¿no? Y yo termino la ejecución, soy un proceso que voy a buscar una API los países del mundo. Entonces, cuando termino de buscar eso, yo me voy, cierro, el proceso se termina. Ahora, si no está bien estipulado que los procesos hijos se cierren automáticamente cuando se cierra el padre, y yo tengo un proceso hijo con memoria asignada, esa memoria asignada queda bloqueada para ese proceso hijo. Pero el proceso padre ya está muerto, ya se fue, ya devolvió la API la información y el proceso padre se terminó. Pero la asignación de memoria queda asignada a un proceso que no tiene padre y que el hijo tampoco se puede ejecutar porque tampoco tengo el código, porque se terminó el proceso padre que me indicaba dónde estaba el código, solamente tengo un puntero a memoria. En ese caso, cuando pasa eso, ese puntero a memoria es un proceso zombie. No es alcanzable, no es recuperable, porque simplemente es un bloqueo a un puntero a memoria RAM. Esos procesos zombies, según el lenguaje y según la tecnología, tienen sus recolectores de procesos o recolectores de memoria, donde detectan que la memoria está bloqueada, pero no está referenciada por nadie, o sea, el proceso padre dejó de existir y nadie lo referencia, quedó huérfano ese puntero. En ese caso es cuando aparece un proceso huérfano. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el padre, es inaccesible y es simplemente un bloqueo de memoria que se había pedido antes. Manejo de procesos. La estructura de datos referida a los procesos contienen información que permiten el manejo de estos. Algunos de los datos que contienen son mapa espacio de proceso, estado actual, prioridad de ejecución, máscara actual de la señal de proceso y propietario, salvo el proceso init que tiene el PID 1
Todo lo demás son creados por otro proceso. Tenemos un comando que es el comando top. Y tenemos el comando acá en el comando top, bueno, nos dice qué está pasando en el CPU, qué está pasando en la memoria, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el swap? Y después nos aparece, como ven acá, procesos. Nos va a decir qué comando fue ejecutado, qué aplicación, ¿no? Cómo se llama la aplicación, los recursos, memoria, CPU, el PID, Processor ID. Fíjense acá tenemos el init. El init es el 1. Después vienen los demás procesos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. El PS, acá lo tienen con AUXF, ¿no? Y nos va a aparecer quién es el usuario, el PID, el CPU. Este es el mismo. Este es el mismo. Este es igual también, ¿no? No. Este es más resumido con el "-a". Entonces vamos a tener un PID que nos va a dar la información, tanto con el comando PS o con el comando TOPS. Acá me quedó el McAfee de propaganda. PS aux o el man PS y vemos cómo utilizarlo, ponen PS y ya les da cuál es el proceso y qué está usando, ¿no? Y el PID es el que nos va a permitir identificarlo, es un identificador por el cual nosotros podemos, por ejemplo, suena mal, pero podemos matar el proceso, ¿no? Si matamos el proceso, ese proceso deja de ejecutarse, ¿no? Octa, Sí, PID sería Process ID. claro, exactamente. De ahí viene el PID. Entonces vamos a ver de esas imágenes los atributos, ¿no? Process Identification o Process ID es el número identificador del proceso del sistema. Se asigna de forma secuencial a cada nuevo proceso que se crea. O sea que si creamos un proceso y estamos en el proceso 13.500, quiere decir que hay 13.500 procesos que se crearon antes. No quiere decir que estén vivos todos. Quiere decir que se crearon esos procesos y que ya murieron o pasó algo, ¿no? PPID, el proceso padre, ¿quién lo llamó? La mayoría lo va a llamar el init, a un subproceso de una API o de una aplicación que hagamos nosotros lo va a llamar el padre y ese proceso va a tener un número, entonces voy a saber, por ejemplo, de qué consola viene la operación o de qué aplicación. Si mato al padre, me voy a quedar con un proceso zombie, ¿no? Y en el proceso voy a tener que identificarlo con el PID para poder matarlo, ¿no? El proceso. El UID o el GID, User Identification o Group Identification. Estos números ya aparecieron en la unidad anterior, son los números de identificación del usuario y se creó en el proceso UID. Y el número de identificación del grupo de usuario, GID.
Solo el superusuario, el usuario que creó el proceso, llamado propietario del proceso, pueden modificar el estado de la operación de los procesos. Estos dos números son los que nos permiten acceder al proceso. ¿Mm? Pero viene una redundancia acá abajo. Dice el EUID y el EGID, Effective User Identification y Effective Group Identification. Estos números identifican al usuario que ejecuta el proceso. Es a través de este número y no del UID y el GID como el sistema determina para qué fichero el proceso tiene acceso. ¿Ah? Más allá de esto que lo identifique, nosotros lo podemos utilizar, el que utiliza es este. Prioridad. La prioridad de un proceso afecta el tiempo y el orden. Acá tenemos la prioridad. Ahora la vamos a ver cuando pasemos a la consola. Afecta al tiempo y al orden de ejecución de este por parte del procesador. O sea que la prioridad es una forma de poder decir qué proceso es más importante que otro. Y que cuando alguien necesita microprocesador, tenga que competir con otro proceso que al mismo tiempo quiere el microprocesador. Entonces, ¿cómo decido cuál ejecutar? Bueno, la prioridad es lo que me facilita eso. Eso quiere decir que si estoy en un servidor y hay varias máquinas conectadas y hay uno que me está diciendo estoy pidiendo algo del servidor pero me tarda mucho, le puedo subir la prioridad a ese proceso, con lo cual va a tener primero la prioridad para ser atendido por el microprocesador y después va a tener también más tiempo para ser ejecutado por el microprocesador, o sea que va a tener más interrupciones, ya que todo proceso cuando va a pedir la utilización del microprocesador, lo que necesita es de esos megahertz que ejecuta el microprocesador, interrumpir varias veces para poder pasar sus procesos, ya que el microprocesador se va a seguir ejecutando procesos y yo le voy a tener que mandar, no le importa si es el mío o el de otro. La prioridad lo que hace es darme primero, como dice la palabra, prioridad y después más tiempo. Un proceso de mayor prioridad que otro significa que en la ejecución de los dos procesos el sistema asignará un periodo de ejecución mayor para el de mayor prioridad y además lo elegirá más veces para ejecutarlo. Si no se indica nada al crear el proceso, este toma la misma prioridad del proceso padre, excepto en el proceso init. El propietario y el proceso mismo pueden modificar la prioridad, pero siempre en sentido de decrecimiento. Solo el superusuario no tiene restricciones para cambiar la prioridad de un proceso. O sea, si yo soy el usuario de un proceso, lo único que le puedo decir es que tarde más. Nunca le puedo decir que tarde menos. Para que tarde menos, lo que lo tiene que hacer es el superusuario. Ese es el que administra que tarde menos. ¿Que tarde más? Sí, puede decir que tarde más tu proceso. Pero que tarde menos, no. Control de terminal. Son enlaces que determinan de dónde se toma la entrada y la salida de datos y el canal de error de procesos durante la ejecución. Si no se usan redirecciones, se utiliza por defecto la entrada y salida estándar, el TTI-1. Cuando un proceso quiere crear un nuevo proceso, el primer paso consiste en realizar una copia del mismo mediante la llamada fork. Así que una instrucción que es de C, del lenguaje que están aprendiendo ustedes, nos va a permitir primero hacer una copia del mismo. O sea, si yo quiero otro proceso, sí o sí tengo que hacer una copia. La operación fork crea una copia idéntica al proceso padre, salvo en los siguientes casos. El nuevo proceso tiene PID distinto y único. El PPID del nuevo proceso es el PID del proceso padre. Se asume que el nuevo proceso no ha usado recursos y el nuevo proceso tiene su propia copia de ficheros de
descriptores del proceso padre. O sea, no necesito la copia del proceso padre. Para poder ver los procesos en ejecución en tiempo real, se puede utilizar el comando top. Esto de la creación del proceso es cuando yo quiero utilizar los mismos recursos de mi proceso padre, directamente hago un fork. Ahora, en alguna de estas ocasiones, yo puedo tener procesos particulares y especiales que no cumplan con esa condición de querer copiar el mismo proceso, sino que ya tiene o archivos descriptivos o tiene otro PID, o crea un proceso que es hijo, pero en realidad no es hijo, ¿no? Crea otro proceso libre que no es hijo, pero lo crea un proceso nuestro. Hay un ejercicio que es para crear un proceso zombie. Ahora lo que vamos a ver es el código de esto. A ver. Vamos a descargarlo. Bueno. Profe, ¿eso lo vamos a hacer ahora o...? Sí, ahí no, se los extraigo, después lo hacen ustedes. Ok. Ahí les muestro el archivo. Y este otro. Entonces tengo un proceso zombie y un proceso no zombie. Fíjense lo que es de C. Es muy fácil crear un nuevo proceso, ¿no? Entonces, un proceso, tanto el zombie como no zombie, usan el fork. ¿Y el fork qué hace? Copiarse de este proceso que está acá adentro. El main ya es un proceso. Entonces, cuando hago un fork, lo que estoy pidiendo es una copia de esto donde estoy parado. Y la diferencia entre un zombie y un no zombie, ¿no?, es una línea. ¿No? ¿Y cuál es la línea? La que espera. No tenemos que entender qué hace cada una de estas funciones, qué hace el wait, qué hace el sleep, qué hace el exit. ¿No? No las tenemos que entender. Lo que sí tenemos que ver es que para crear un proceso hijo, tenemos que hacer un fork. Cualquier otra cosa que hagamos no está creando un proceso hijo, está creando otro proceso. O está dentro de nuestro proceso. Esto no es muy común para ustedes desarrolladores que en el primer cuatrimestre empiecen a crear procesos porque es un manejo interno de su hardware o de su sistema operativo. Pero como ven, la diferencia entre un proceso zombie y no zombie es simplemente no esperar a que se termine y ese proceso después se borra, ¿no? No es que quede ahí colgado en su máquina, sino que una vez que el proceso no es utilizado, esa porción de memoria se libera. Entonces, cuando nosotros pensamos en la creación de un proceso, nos tenemos que abstraer de lo que pasa y decir, es un fork, ¿no? Y que es lo mismo que hacen ustedes
cuando tienen GitHub, ¿no? ¿Qué le hacen a un repositorio de GitHub? Forkear. Los conceptos son casi iguales. Cuando ustedes forkean, tienen una copia exacta del código, pero pueden modificarlo. Pero en el forkeo a ustedes le queda quién es el padre. Ustedes saben que el padre de su repositorio está ahí. Y si ese repositorio padre tiene un padre del cual se copió, también lo tienen ahí. Entonces ustedes desde un repositorio hijo pueden llegar al repositorio padre. Una pregunta, ¿fork qué sería como clonar? Claro, sí, no es clonar. Sí, ponerle que es clonar. Es forkear. Lo mismo que haces con el repositorio de GitHub. Si lo traducís al castellano, fork, ¿qué significa? ¿Alguien De vio Forky? Ahí está, de ahí viene Forky. Toy Story. Ahí tenemos un Forky. Estado de los procesos. Acá tenemos los 5 estados de los procesos, ¿no? Uno es ejecutándose, que es el que está corriendo, durmiendo por algo. Alguien lo mandó a dormir, se quedó sin memoria, no accedió, todavía no devolvieron el dato, algo. Swapper, se fue de la memoria RAM. ¿A dónde está? En la memoria virtual. Tráemelo. Bueno, llamalo. Cuando lo llamás, se llama, el init dispara, el swapper lo carga en memoria y vos recién ahí lo podés usar. Casi es invisible eso para ustedes. Zombie. El proceso trata de finalizar su ejecución. Tengo un puntero a memoria perdido que no sé quién es el padre, no tengo el proceso, no tengo los datos, simplemente tengo un puntero a memoria. Parado o stop it. El proceso no puede ser ejecutado. Lo paré. Le dije, no, hasta acá. Lo paré yo o se paró porque rompió. Pero el proceso se fue, se terminó. ¿No? Pero está parado ahí. Todavía no lo eliminé, quedó parado. Como dice acá, cuando uno ejecuta un proceso, necesita el proceso recursos. Memoria, microprocesador, hardware y datos. El sistema duerme un proceso en el momento que necesita recursos del sistema que no puede obtener de manera inmediata. O sea, querés acceder a una posición de memoria, a un hardware, a internet, a lo que sea, y no lo podés hacer, automáticamente el sistema te duerme. No es que te duerme 2 semanas, sino son ciclos del reloj hasta que obtiene nuevamente esos recursos. Como dice acá, los procesos dormidos esperan que ocurra un determinado evento, por ejemplo, entrada de datos, una conexión de red. Los procesos dormidos no consumen tiempo del procesador. Eso quiere decir que ya están transformados en código de máquina, están en algún lugar, memoria RAM o memoria virtual, listos para ser ejecutados. No quiere decir que están en el disco rígido esperando que alguien los llame. No, ya dejaron de estar en el disco rígido, o si están en el disco rígido, están en la memoria virtual. Y esos procesos siempre se vuelven a activar por algún evento. Procesos de intercambio, no se encuentran en la memoria principal del sistema, se vuelcan a la memoria de intercambio, ¿no? Cuando me quedo sin memoria principal o cuando necesito esa memoria principal para otro proceso, yo puedo liberar dejando todo lo que yo tengo en memoria RAM tal cual, bit a bit, copiado en la memoria virtual, que es una parte del disco rígido, que como sabemos, si le pone un disco rígido estado sólido, va a andar muchísimo más rápido porque va a trabajar como si fuera una memoria RAM. Profe, Diga. esta memoria virtual solo aparece porque estamos trabajando con máquinas virtuales, ¿no? No, la memoria virtual la tiene tu Windows también. Ah, Es más, tiene un archivo grandote en el C que ocupa mucho lugar, que tiene toda esa información, que es la memoria virtual. ¿No? ok. ¿Alguno sabe cómo se llama ese archivo?
Muy buena pregunta de parcial. Pero de Windows no preguntamos, así que no la vamos a preguntar. Pero hay un archivo. Es el volcado de memoria. ¿Cuál es? Anda a saber. A averiguarlo. Es la carpeta esa famosa, creo que era No lo 32. digas. ¿Cómo se Ah, llama? ok, No, ok, ok, no, ok, no. ok. Windows 32, capaz. No, ahí tiene la. Mm, Vendría a ser el lib para nosotros Windows 32, de acá, donde están todas las librerías. Bueno. Proceso zombie. Cuando un proceso está zombie, no se puede volver a ejecutar. O sea, no es que quedó sin padre y solo por rescatar. No, está sin cerebro. No. Ya está. Ya fue. Por eso se dice que es un proceso zombie, pero después si empezamos a ver en realidad qué es lo que tiene, no es un proceso, no son los datos, es un puntero a memoria que está bloqueado. Un proceso parado, O sea que el zombie es un puntero a un proceso, prácticamente. sí, un puntero a memoria directamente. Bueno, sí. Profe, ¿pero ese proceso queda ahí en la nada o cómo es que, o sea, En cómo, realidad lo tenés que liberar con algún otro proceso, con algún otro demonio que se encargue de liberar los procesos zombies, ¿no? Metafóricamente vendría a ser como ustedes están viendo sellar. Garbage Collector, ¿les suena? sí, sí, Bueno, sería lo mismo? sí, se podría decir que sí. ¿Qué hace el Garbage Collector? Va y se fija si la memoria RAM está apuntada por alguien. Claro, ¿Tá? Si tu memoria RAM no está apuntada por nadie, no le importa si es un proceso o si es un dato, si es una variable o si es un objeto, lo borra, lo libera. ¿Tá? ok. Ustedes cuando crean un objeto que tiene métodos y atributos, los métodos son puntero a función, son puntero a memoria. Y los atributos también son puntero a memoria, están todos apuntando al mismo lugar del objeto. Ahora, si el objeto yo no lo reconozco porque se perdió y el que lo había creado también, queda solamente el puntero reservado. Pero adentro no tiene nada, a las funciones no puedo acceder y al padre tampoco. Entonces se dice que es un proceso zombie. Dice acá, el proceso está parado cuando no se ejecuta. La diferencia entre un proceso dormido y otro parado es que el último no puede continuar ejecutándose, ya fue, ¿no? La siguiente situación lleva a un proceso de estado de parada. Cuando ustedes pulsan control Z, se paró, ¿no? Pero también podemos poner control C, ¿no? Pero ahí medio que no se para, por ahí se pasa dormido. Eso después lo vamos a ver con los procesos que vamos a tirar. Como dice acá, otro donde pasa a estar parado es cuando un proceso se ejecuta en segundo plano para tratar de acceder a una terminal. Tiro un proceso, cierro la terminal y el proceso vuelve después, asincronismo. Listo, quiere acceder a una terminal que no existe, pasa a estar parado. Ahora, puedo recibir señales y enviar señales a mis procesos. Esas señales van a ser la vía de comunicación para saber qué está pasando con ese proceso. Como dice acá, las señales se utilizan para que un proceso suspenda la tarea que está realizando o se ocupe de otra. Casi siempre lo hacemos para que suspenda o se muera, ¿no? Que es lo que van a hacer en el parcial también, que se muera un proceso. Cuando se envía una señal a un proceso, este puede actuar de dos maneras. Si el proceso dispone de una rutina específica para esta señal, llamada manejador o handler, ¿no? A usted le debe parecer conocida esa palabra, la utiliza. En caso contrario, el kernel utiliza el manejador por defecto para esta señal. Utilizar un manejador específico para una señal es un proceso, se denomina capturar la señal.
hay dos señales que no pueden ser ni capturadas ni ignoradas. ¿No? O sea que cualquiera de esas instrucciones que vemos se la podemos pasar a todos los procesos. Hay procesos que nos van a responder, hay procesos que no van a responder. ¿Mm? Ahora, si yo le paso un kill o un stop, eso no lo pueden evitar. No importa el proceso, están en el medio de un jueguito y le ponen kill, lo mata, están en el medio de un proceso de, no sé, actualizando una base de datos. Alguien se equivocó y se olvidó el where en el update. Y tenés 60 millones de registros. Listo, tirale un kill y que te lo mate. Que no espere a modificar los 60 millones de registros para hacer eso. Está, o tiro un kill o desenchufo la máquina. ¿No? Si no quiero que me afecte todos los registros, hice un update y me olvidé el where y tengo 60 millones de registros y veo que el disco empieza a moverse y no quiero que modifique todo y no soy un experto en base de datos, no tenía backup y no sé cómo hacer un rollback. La que me queda es o aprieto el botón de apagar la máquina hasta que se apague o desenchufo la máquina. La otra es tirar un kill. Todos los procesos deberían funcionar, el kill debería ser el más rápido, porque por cada interrupción nuestro proceso va a tener que interpretar esto y no lo va a poder ignorar. Y profe, ¿no es mejor tirar un stop en ese caso? Sí, sí, puedes tirar cualquiera de los dos. Pero, ¿cuál sería exactamente la diferencia? Que el stop podés continuarlo y el kill lo mataste. ¿Lo tenés que volver a ejecutar si tiras un kill? Sí, No, exactamente. pero no eliminás el proceso. Sí. Sí, sí, con el kill lo eliminás. Pero no entiendo, tipo, con el kill eliminás el proceso y lo tenés que volver a crear el proceso. Sí, si lo querés usar de vuelta, sí. Tenés que crearlo de cero entonces. Claro. Siempre el proceso lo vas a crear de cero. Ok. Por eso tienen acá, fíjense, el syskill, que es el que vamos a usar para destruir. Y este que lo termina el programa. Sixterm. Sixterm termina cuando termina la ejecución. El syskill es ahora, right now. Y lo bajan. Y el 19, el six stop, que lo para. Frena ahí. Y acá tienen el SIGCOM para continuar después de parar. ¿Cuál vamos a usar nosotros? El 9. Este. A destruir procesos. Entonces, para poder destruir un proceso, ¿no? Tenemos que tener el PID. Si no tenemos el PID, vaya uno a saber qué pasa. ¿Tá? Si ustedes ponen SIDKILL y la señal y no le ponen el PID, esto anda a saber qué hace. Casi siempre hace nada, pero bueno, yo se los digo para que lo puedan probar. Y, como dice acá, para poder imprimir esta tabla desde la terminal, se debe correr el comando kill-l. Y para otra ayuda, man kill. Si existe el manual, vamos a ver el manual. Acá está la explicación de cómo funciona la ejercitación, ¿no? Acá tenemos un PS para mostrar una parte de la información y no todo con el grep. Y para que ustedes puedan probarlo, tienen el zombie en C y también tienen el zombie compilado. En el apunte usted le dice cómo hacer para
para generar, ¿no?, sus ejecutables, pero ya vienen compilados. Si ustedes quieren probarlo y quieren ejecutar, hacer el ejecutable o compilar ese archivo en C, ¿no? No sé si lo hicieron en el primer cuatrimestre esto en algún momento, pero para hacer el proceso y que después por consola lo podamos invocar, tienen que ponerle el cc, el archivo "-o", para que genere el archivo objeto, y ahí podemos tener nuestra ejecución. Así que esto tiene una parte que les explica cómo hacerlo, pero también tienen la versión fácil donde ya lo tienen hecho, ya lo tienen preparado y lo único que tienen que hacer es llamarlo dentro de la consola. Por supuesto, llámenlo en la consola de Linux, no lo llamen en la consola de Windows. Bueno. Bueno, antes de seguir con Git, las aplicaciones para la ejercitación de protocolo. Nosotros la clase 9 vamos a ver protocolos. Para la clase 9 ustedes tienen que tener instalado Postman, el SAM, y acá tienen un How to Install SAM, que lo sacamos de internet, ¿no? Aclaración y muy importante, no pienso repetirlo más de 10 veces esto, pueden hacerlo en Windows, ¿tá? No es necesario que lo hagan en su Ubuntu. ¿Ah? Igual vamos a hacer cosas que después vamos a ir entendiendo, que es este 775, la clase que viene vamos a ver usuarios y permisos también y vamos a trabajar con esto. ¿Ah? Lo pueden instalar en su Linux o lo pueden instalar directamente en Windows. Vienen acá y se bajan el de Windows, el que quieran, el que elijan. Si no le anda, se bajan el otro. Tienen 3 opciones y si no le anda, le bajan el otro. ¿Va? Pero casi siempre funciona con el primero. Da lo mismo Quadris 3, ¿no? Che, el que ande. Esto para la clase que viene deberían traerlo instalado. Lo que vamos a hacer es un ejercicio y ustedes van a ir trabajando en su servidor local, ¿tá? Porque que yo les muestre acá el protocolo no tiene sentido, y como su servidor va a tener que tener un acceso, vamos a usar Postman para acceder a ese servidor. Abran Postman, pruébenlo. Para probar Postman hay una dirección que es la de REST Countries. Y que, por ejemplo, esta tendría que ser la dirección donde podíamos probar Postman, ¿no? Y Postman también podría estar en Linux o en Windows. ¿Qué es Postman? Es un Chrome que nos va a permitir... Eso estaba cargado. Nos va a permitir poner una dirección web
enviar send y ver qué nos devuelve. Y en este caso nos devuelve los datos de la República Argentina. ¿Tá? Nos permite consumir información de servidores en formato de datos de servidor. ¿Qué pasa si acá le pongo Google? O le pongo un servidor que no existe. Me dice que no existe. ¿Tá? Este no existe porque todavía no lo di de alta. La clase que viene vamos a trabajar con el localhost. Y si acá le pongo google.com, me devuelve la página de Google. Pero el texto, el HTML con el CSS, porque lo que me devuelven o lo que yo trato de tomar es el texto. ¿Puedo verlo como HTML? Y sí, lo puedo ver como HTML. Pero la idea es ver el texto que me devuelve y consumir desde acá, ¿no? Usar un protocolo para poder consumir datos de una página que no tengo y con estos datos hacer algo. ¿Ya? Nosotros vamos a ver cómo comunicarnos con POST y por GET. Esto no debería andar, debería tirar un error, porque no tengo el servidor. Me dice que en esta dirección no existe y si voy a ver la consola, me dice los errores que tengo ahí que no se pudo acceder y a cuáles sí pude acceder, ¿no? Así que estas dos aplicaciones, Postman y SAM, las tienen que tener, así la clase que viene podemos empezar a trabajar con esto. Vamos a abrir, vamos a pasar máquina virtual. Todos se inscribieron al TP grupal, ¿no? Pues me faltan 10 personas. 8 me faltan más. Profe, Diga. ¿qué pasó que al final se pasó a virtual la clase? Y si la clase presencial se pasa de día o... Tuvimos clase presencial de sistemas operativos lunes y miércoles. El lunes funcionó todo perfecto, el miércoles tuvimos ciertos inconvenientes. Un aula, ustedes son 60, teníamos que usar 2 laboratorios. Un laboratorio anda perfecto, El otro no. son 45 máquinas. En el otro no andan todas las máquinas, no íbamos a llegar a que todos tengan una máquina. Así que lo postergamos hasta que podamos reparar esas máquinas o preparemos el otro laboratorio.
Pero la clase presencial la vamos a tener, entonces. Sí. Si no la tenemos la semana que viene, va a ser la otra. Si no, va a ser en la fecha final. Pero la idea es que cuando ustedes vayan, el laboratorio funcione a pleno. Si no funciona a pleno, estamos en problemas. Ok. Bueno, acá tenemos el comando top. El comando top, a diferencia de los otros comandos, es como si fuera una interfaz gráfica donde solamente nos da qué estamos ejecutando. Top. A veces me aparece el proceso, a veces no. El init siempre aparece. Este es el top que está acá. Vamos a poner otro top. Acá está el otro top. Entonces me va mostrando qué proceso voy ejecutando. Y qué recursos me está usando. Y, como ven, va cambiando desde la prioridad, el proceso de inicio. Entonces vamos a abrir esta vista acá. Vamos a ponerle control Profe, Z. Fíjense con que Vagrant nosotros no, está en las clases, pero había que instalarlo, había que hacer algo, yo no llegué a ver qué era. Era para montar más fácil un sistema operativo, todo que trae todo más armado, ¿no era eso que comentó? C por. No, ejecutás el comando de Vagrant y ya te levanta la máquina virtual, ¿eh? Ustedes pueden abrir cualquier máquina virtual. Abrí tu máquina virtual y poner top y te va a ver el proceso. Yo abrí una que levanté con el Vagrant, pero la puedes levantar de cualquier manera. Te la levanta al toque. No es necesario que la usen, ¿eh? Bueno, con el comando ps me lo dice estático, ¿no? Pero me da más información que el top. El top lo paré acá, fíjense que está parado. Si yo pongo bf foreground, el foreground, yo ahí tiré un comando que me trajo el top de vuelta. Entonces pongo control Z y fíjense que me está tirado, está parado, ¿no? Ahora lo que yo voy a tirar es un tree de root. Pongo control C, lo maté. ¿Ah? Entonces pongo foreground y me va a traer el top, que fue el que paré. Lo vuelvo a parar a esto. Tiro el mismo tree. Le doy enter. Pero ahora lo paro con control Z, no con control C. Con control Z ahora me aparece que hay dos frenados. Si yo pongo foreground, que es lo que me trae de lo que está corriendo en segundo plano en esta consola en particular, no en cualquier consola, en esta consola, me va a traer el tree y lo va a terminar, a menos que yo le ponga control C y lo mate.
Y si pongo FG de vuelta, me va a traer el top que estaba corriendo por detrás. O sea que los procesos solo los puedo tirar en segundo plano y que sigan corriendo, o puedo hacer que se frenen, o puedo hacer que se detengan. Según el comando que yo utilice. Vamos a frenarlo esto. Ahora ya no tengo nada, pongo FG y me dice, che, no hay ningún trabajo. Vamos a ver el man FG. Me dice, no hay entrada para el FG dentro del manual. Bueno, tendré que ver cómo se utiliza el FG, que es traer del foreground un proceso. Pongo FG y hasta puedo parametrizar qué proceso traigo y qué no. No nos vamos a meter tanto en el FG, no nos interesa, más nos interesa el PS, ¿no? PS me dice, estás ejecutando el bash y el PS, qué genio que es, ¿no? Entonces voy a volver a ejecutar el tree. Le pongo control Z, lo duermo. Pongo PS de vuelta. Y ahora me dice que está el tree ahí. Y le voy a poner un top. Y le voy a poner control Z. Y ahora tengo dos procesos parados. Cuando me paro en el PS, me va a decir que tengo los 4 procesos. Man PS. Tengo el man PS, entro acá y me dice, para ver cada proceso en el sistema usando la sintaxis de salida, para ver cada proceso utilizando el BSD syntax, o sea que poner -e, -ax es lo mismo. Printear el árbol del proceso, ps -elf, para obtener la información de quién es el usuario, cuál es el permiso que tiene. Acá, ¿qué queremos ver de cada uno? Y acá cada uno de los parámetros por separado. ¿No? Entonces, el A o el -a, que es igual al -e, que es igual al -a, me está trayendo como loco, paseando de un lado al otro. X, T, o sea que le puedo pasar de una terminal en particular y meterme en la particular de otro. Tenemos desde los ejemplos de cómo usar el PS, acá le voy a poner control Z de vuelta. Control Z en el man, medio que no me hace nada. Pongo PS nuevamente, pero está el man ahí. Está el man corriendo. O sea que en mi consola tengo varios procesos. Si yo pongo PS -e, me salió la barra, me aparecen todos los procesos. Y si pongo -ef, me aparecen los procesos con el proceso padre y con el archivo de referencia. Y acá está hasta el que acabo de ejecutar. Y me dice de qué consola, dónde, quién es el proceso padre. Acá si yo mato al 2352, todos los que dependen del 2352, que son los que dejé parados, pues están todos dentro de la misma consola, se van a morir, y si es un proceso que está con una restricción de memoria, va a quedar como proceso zombie. Si hizo un fork del proceso anterior, el top, el tree, no hizo ningún fork. Está en la consola y fue ejecutado en paralelo. Entonces, si yo voy y digo, che, y el proceso 2352, ¿quién es? 2352, acá lo encontré. Es del usuario Vagrant, que es el que ingresé, el que está en la consola. El proceso padre es el 235. Acá me voy a buscar el 225, digo. Entonces voy a venir acá y voy a buscar el 225, a ver dónde está. Es este.
que es una terminal. O sea que la terminal, Genome Terminal, genera varias terminales. Por cada terminal que genera, cada terminal va a depender de esta. Entonces tengo que con el 2352 generé el proceso 2677, 2679, 2681. Tengo en el PS, según los comandos que yo les ponga, si pongo "-ef", me va a mostrar toda esta información. Voy a poder tener el PID para poder matar el proceso y el PPID para poder matar al padre del proceso. ¿Hasta ahí pudieron verlo en su consola? Pruébenlo en sus consolas, abran su máquina virtual y probemos estos comandos. Profe, Diga. si intento detener el root, se acaba todo, ¿no? Onda, tengo que Probá, cerrar probá. Bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, claro, claro. Profe, entonces el top es un proceso que te muestra los procesos actuales, ¿no? En realidad, todos los procesos son procesos que el PS es un proceso. Claro. Son todos procesos. ¿Y qué diferencia? O sea, ¿qué es? Porque viste que cuando tirás top es como que está corriendo. Claro, hay alguien que lo está actualizando. El top es un programita que, aparte de mostrarte el dato, te lo va actualizando cada cierto tiempo. Ah, Entonces, como que hace un refresco y pregunta nuevamente. claro, porque viste que vos lo tirás y es como que va corriendo y no, creo que no te deja tirar otro comando mientras corre. A menos que No, lo tenés slipee. que dormirlo. Claro, tenés que tener una consola abierta con el top por un lado y abrir otra consola para hacer otra cosa. Claro. Y si no, en ese sleep, ¿no? O sea, Claro. con Fíjense reset. que yo acá en esta consola dejé corriendo el top, ¿no? Y me aparece acá. Es esta, que es la consola 0. Esta es la consola 2. Tengo acá. Y acá me apareció la consola 5 ahora, que tiene el otro top. Entonces tengo acá la consola 5 y esta. ¿Qué tendría que hacer para poder matar el proceso de la consola 5? ¿Qué comando debería escribir? ¿A alguno se le ocurre? Perdón, profe, ¿qué cosa? Quiero matar el proceso del top, este. Kill, ¿verdad? Kill, La señal y la ID. Menos L, ¿no era? la señal. ¿Cuál es la señal? ¿Acá entre paréntesis o sin paréntesis? eh, Kill 9 y el PID. y el ID. ¿Y cuál es el PID? Depende de cuál querías matar. Este. 2745 entonces. Excelente. Pero, Dice, ¿y por qué no, 9? 9 no. ¿No es la barrita guión menos sync kill con mayúscula? No sé si funciona igual. No sé, yo lo sigo a ustedes. ¡Ja! Ah. Vamos a ver si funcionó. ¿Funcionó? En la otra es. En la otra Vamos a ver terminal. acá. Es En en la otra esta. terminal. En esa. ¿Lo mató? Un 10. Ah. Un 10 ya ahí. ¿Eh? Ahí se mató el proceso y le dice, che, lo mató. ¿Quién lo mató? Anda a saber. ¿Y qué pasa si matamos a Genome Terminal 2325? Y que Dios nos ampare. Ah, mató el de las consolas.
Desaparecieron las consolas. Las consolas también son un proceso. Continuemos a bingo. Bueno, hagamos un recreo. Después del recreo continuamos con esto. Así que vamos a hacer un pequeño recreo de 20 minutos. Volvemos y media.